Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Héctor. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, Liderazgo de equipos en contextos virtuales. Bienvenidos a todos nuevamente. Nosotros como 180 Pensamiento Productivo, felices de acompañarlos nuevamente hoy con un facilitador que se conecta desde Tucumán, en Argentina. Muchas gracias a Pago Simple nuevamente por la invitación y también, pues, de parte de todos, el estar pendiente de sus clientes y en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Quisiera darles algunas pautas técnicas antes de arrancar, antes de poderle dar el espacio a Héctor para que inicie. La conferencia va a ser de 1 hora, así que Héctor va a terminar su espacio hacia las 12. En ese momento vamos a leer las preguntas que alcancemos, tal vez 3 o 4 preguntas para que Héctor nos acompañe con esas preguntas. Las preguntas que por alguna razón, o que más bien que por tiempo no alcancemos a solucionar el día de hoy, las vamos a responder por correo electrónico. El material que están viendo, la presentación, al igual que el link con la grabación, se las va a enviar directamente Pago Simple a sus correos electrónicos, los correos con los que se inscribieron, así que no se preocupen, el material les va a llegar. Tengo entendido que no les ha llegado aún el de la semana pasada a algunos, pero están solucionando en enviárselos. Hemos bloqueado el chat para que todas las preguntas las hagan a través del icono de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de la plataforma. Así digamos que tenemos como solo una línea de comunicación. Durante la conferencia yo voy a estar respondiendo las que me sea viable responder y las que ya tengan que ver con el tema de hoy de la conferencia las vamos a leer al final. Al final también van a encontrar los datos de nosotros, de 180 Pensamiento Productivo, la página web, el número de contacto y un correo electrónico para las personas que nos quieran contactar por alguna duda o por alguna interrogante que les haya dejado el conversatorio. Finalmente, quisiera pedirles al final del webinar, antes de que se retiren, vamos a dejar abierta la sala unos momentos posterior al retiro. Por favor, dejen sus comentarios sobre la charla, cómo les pareció, si les gustó, qué les hubiera gustado adicional o qué les pareció óptimo en estos momentos y nos lo dejan en el chat de preguntas y respuestas, que nosotros podamos bajar ese chat y es para nosotros importante conocer la opinión sobre la conferencia del día de hoy. Entonces, no siendo más y dando espacio a la persona que realmente vinieron a escuchar hoy, les presento a Héctor Olmos. Como les decía, él se contacta o se conecta directamente hoy con nosotros desde Tucumán, en Argentina. Es coach profesional acreditado por la Federación Internacional de Coaching, magíster en administración, tiene posgrados en psicología organizacional, especialización en neuroeducación y en formación de adultos. Y básicamente lleva más o menos unos 25 años trabajando, de 20 a 25 años trabajando en temas de consultoría, en organizaciones, acompañando líderes, como docente universitario, no solo en Argentina, sino también en Chile y en Colombia. Nos visita frecuentemente también para dictar programas acá y hacer docencia en el territorio nacional. Hoy nos acompaña con un tema que cobra mucha relevancia en estos tiempos de COVID-19 y es cómo liderar equipos en estos contextos virtuales, que era algo que no nos enseñaron a hacer y que necesitamos aprender muy rápidamente para que poder responder a esta situación de vida. Entonces los dejo con Héctor. Héctor, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Eh, lo que necesites, me puedes decir. Si hay algo que la gente está preguntando, te interrumpo un segundo y te lo comento. Sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Muchísimas gracias, 180, Simple, que Apago Simple, que nos está
nos está dando la posibilidad de acercarnos a través de los canales virtuales que tienen esta posibilidad de unirnos, ¿no? A pesar de la distancia, a pesar del distanciamiento físico, podemos estar cerca y hacerlo simple, como dice ahí. Y me encanta poder hoy compartir con ustedes este tema. Es un tema por el cual vengo acompañando a las empresas desde hace un tiempo, algunas, y desde hace muy poquito, por situaciones que todos conocemos. Por eso traje esto en tiempo del COVID, ¿no? Porque el tema es que estamos imprevistamente, y esto lo vamos a ver, imprevistamente, aceleradamente, llevando a los equipos a contextos virtuales. Particularmente me tocó trabajar con equipos que están trabajando en contextos virtuales antes del COVID, y es totalmente diferente cuando el equipo es imprevistamente llevado y con velocidad a un contexto virtual, porque una de las cosas que suceden es que no hay resistencia ahí, sabemos que es mucho más el riesgo de no cambiar que de cambiar, y eso provoca que el cerebro haga ciertas cosas, pero que también se tensione de cierta manera. Yo voy a hablarles bastante del cerebro. Hace 8 años que nuestro trabajo de consultoría tiene que ver también y de acompañamiento a equipos, tiene que ver con el estudio profundo de todo lo que la neurociencia nos va brindando sobre el comportamiento. De hecho, hay una neurobiología de la transformación interpersonal, que es como un nuevo camino de neurociencias, y venimos profundizando en eso, de hecho, desarrollando competencias de líderes, ¿no? A través de evaluar algunos indicadores neurobiológicos. Entonces, voy a contarles mucho hoy y voy a hablar mucho sobre esto, porque no podemos dejar de mirar que es liderar los equipos virtuales, pero en un contexto en el cual el equipo está particularmente viviendo lo que sucede de una manera particular. Entonces, voy a avanzar. ¿Qué nos pide el contexto actual? Ahí les puse una imagen y les pido que se trasladen a esa imagen. Piensen que ustedes van en una carretera, ¿no? En su carro, y de repente nos encontramos con una tormenta o un contexto de estas características. Es más o menos lo que nos pasó. A veces cuando vamos conduciendo, estamos con un día más o menos despejado. Yo sé que en Bogotá pasa mucho esto, y de repente nos encontramos con una tormenta de estas características, ¿no? Donde, fíjense que una de las cosas que necesitamos hacer es empezar a prestar atención a la manera en que conducimos, a la manera en que a que manejamos nuestro carro, porque una de las cosas que nos pasa, y nuestro cerebro nos capacita para eso, es que tenemos la capacidad de ser muy eficientes para empezar a pasar a piloto automático cuando ciertas actividades ya las conocemos muy bien. Por ejemplo, el conducir. Entonces, a ustedes mucho les habrá pasado que conducen, pero a la vez pueden ir pensando en otra cosa, pueden ir resolviendo ciertos temas, pueden ir hasta conversando, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque su cerebro les permite que el piloto automático, esta capacidad para reproducir e inclusive para tener cierta atención mínima que le posibilite seguir un procedimiento, es algo que tenemos. Pero claro, en un contexto así, piensen qué pasa en un contexto así. La carretera está muy cubierta, hay muchos carros, bien, llueve, no se ve bien. ¿Qué le empieza a pasar a ustedes? ¿Cómo, cómo cambian sus palpitaciones? ¿Cómo cambia su respiración? Y cómo ustedes necesitan empezar a enfocarse y prestar más atención. La atención es mucho más importante. ¿Para qué? Para saber si necesito cambiar en mi conducir, en mi manejar algo. Y esto es algo que a los líderes y a los equipos y a las personas nos está pasando en este contexto. Y lo que queremos como líderes seguramente es que nuestro equipo remoto trabaje conectado, colabore y contribuya, sin duda que creativamente. Hoy más que nunca necesitamos creatividad para crear valor. Pero claro, vamos a ver que un cerebro que está en un contexto así, que está con cierta tensión porque no ve bien, por ahí el estar conectado puede ser, pero el estar colaborando y contribuyendo a crear valor es como un desafío. Vamos a avanzar un poquito. Y esto pide que el líder en el contexto actual aplique como un liderazgo
poco diferente del liderazgo, al menos en algunos rasgos del liderazgo que nos sucedía como un tiempo atrás, donde digamos, yo sé que el contexto es revoltoso generalmente, ¿no? En nuestros tiempos, estamos en un mundo en general complejo, cambiante, bien, de incertidumbre, pero el contexto actual nos lleva a otro lugar. Y quise poner esta imagen porque realmente se parece más a un liderazgo en batalla, ¿no? Y cuando digo un liderazgo en batalla, piensen que estamos realmente como en una situación donde tenemos un enemigo invisible, que está acechando. De hecho, afuera parece que está todo igual, pero claro, no hay gente. Hay mucho miedo, es como una guerra, cada uno está en su trinchera, ¿no? Y estamos con miedo. Hay una emocionalidad general de la población que de hecho los lleva a que sucedan ciertas cosas, tengan ciertos comportamientos, por ejemplo, se escuchaban hasta comportamientos, digamos, ofensivos o agresivos contra médicos, ¿no? Personal de salud. Yo hace poquito escuchaba una de las cosas que yo admiro de Colombia era su nivel de felicidad, su nivel de bienestar. Y hace poquito salió una investigación como, por ejemplo, en Colombia ese nivel de bienestar pasó de 8,5 a 7, tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente nos sentimos incómodos. Y es lo que pasa en un contexto de batalla. Y los líderes necesitan estar más atentos, necesitan estar como más atentos a lo que sucede en cada trinchera, a lo que le pasa. Piensen en lo que le pasa a una persona cuando está en batalla, en riesgo, cuando no sabe por dónde viene el enemigo, cuando necesitamos estar de alguna manera comunicados para saber qué hacer. Hay mucha incertidumbre. Vamos a hablar un poquito de esto y eso requiere que el líder le preste atención a algunos aspectos. Por eso quiero traer esto antes de la crisis y del momento, porque no estamos hablando de liderar equipos en un contexto como el anterior, sino en un contexto realmente inédito. Voy a avanzar un poquito y vamos ahora a ver qué le pasa al equipo. Y quiero traer, esto le pasa en realidad al equipo y al líder, pero quiero principalmente que nos enfoquemos y pensemos en la gente, en toda la gente, ¿no? La motivación en el cerebro. Hay un modelito que se desarrolló a partir de estudios en la Universidad de UCLA, investigaciones en la Universidad de UCLA, del Centro de Neurociencias, y que evalúa como 5 aspectos, y quiero que presten atención, quizá lo conocen, es conocido como SCARE, 5 aspectos que impactan en la motivación en el cerebro. Bien, de alguna manera, si estos aspectos tienen estresores, cuando digo estresores, algo sucede afuera o algo sucede afuera que produce algo en mi mundo interno que me estresa, mi motivación se ve perjudicada. Y si mi motivación se ve perjudicada, es posible que entre en una tensión que me lleve a moverme con cierta rigidez o a no moverme. ¿Bien? ¿Cuáles son esos? Y se lo muestro rápidamente. Fíjense, uno es el estatus. Es la necesidad que tenemos los seres humanos de ser tenidos en cuenta, de ser valorados, de ser respetados, de ser visibles. ¿Bien? El liderazgo tiene que tener presente esto, pero imagínense qué le pasa hoy a la gente que forma parte de nuestro equipo remoto, parece que lo queremos conectado, colaborando y contribuyendo valor. ¿Qué le pasa con su estatus? ¿Cómo está su estatus? Porque piensen que, primero, ya no son tan visibles, ya no se ve tanto lo que hacen. Está en riesgo su estatus en muchos aspectos, ¿no? Inclusive ni hablemos de su económico, pueden haber perdido ciertos beneficios, pueden inclusive a sentir que pueden perder más estatus aún, no sabe qué va a pasar con su trabajo. Hay algo que nuestro cerebro quiere, y ya vamos a hablar de esto, que es sobrevivir, ¿no? O sea, le tiene, por lo tanto, mucho miedo a la muerte, pero hay muertes simbólicas, y quiero traerle esto, el cerebro, cuando se siente en riesgo, cuando siente en riesgo su estatus, es como una muerte simbólica. Por ejemplo, perder mi empleo. Por ejemplo, perder mi imagen pública. Para el cerebro no hay mucha diferencia entre eso y perder la vida. ¿Bien? Porque los circuitos neuronales del cerebro
que se conectan cuando tenemos dolor físico se solapan, son prácticamente los mismos que se encienden cuando tenemos un dolor social, cuando sentimos que ya no vamos a tener el mismo reconocimiento social. Bueno, esto, con todo el contexto que tenemos, es algo que está impactando en el cerebro de todo nuestro equipo. Por otro lado está, ni hablar de la certidumbre. Necesitamos tener claridad. A nuestro cerebro le encanta la claridad. Una de las características que tiene es que construye mapas. ¿Por qué construye mapas? Se quiere anticipar a lo que va a suceder. Le encanta que tener algunas estimaciones. Por eso la gente también escucha muchas noticias en este momento. Necesitan que le digan lo que va a pasar. Bueno, ya sabemos, ni hablar, cuando pensamos, por ejemplo, en la cuarentena o el confinamiento, ya el no saber cuándo va a parar esto, ¿qué nos provoca, no? Entonces, la incertidumbre nos debilita, hace que estemos más estresados, estemos en acción pero con tensión. Y desde ahí es más difícil la creatividad. Y como no tenemos claridad, es más probable que nos perdamos. Vayan pensando cómo todo esto tiene que ver con un ambiente casi de batalla, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Otro aspecto es la autonomía. Cuando de alguna manera sentimos que está coartada nuestra autonomía, nuestro cerebro también sufre. Yo sé que hay personas que ustedes pueden imaginarse, o algunos de ustedes decir, "A ver, yo prefiero que me digan cómo son las cosas". Bien, pero aun cuando me digan cómo son las cosas, que gente por ahí que le gustan más los procesos, aún así quieren autonomía. Hay gente que quiere más autonomía que otro, pero la autonomía es un aspecto importante para nuestro cerebro. Bien, piensen qué pasó con nuestra autonomía hoy, si podemos tomar decisiones por nosotros mismos o lo toman el gobierno. Quizás no vamos a hablar si lo toman bien o si lo toman mal, no estamos hablando de eso, sino que nuestra autonomía, quizás hasta por decisión propia, de cuidado, no es la que tenía antes. La autonomía quizás en el manejo de mí dentro de mi casa o de mi lugar no es la que tenía antes. Y aparte está en riesgo la autonomía del resto de los integrantes de mi familia. Vamos a avanzar un poquito. Otro aspecto importante es la vinculación. Fíjense lo que dice ahí, y esto no lo puse yo ahora, esto ya estaba de antes, el aislamiento estresa. Somos seres que necesitamos, algunos más que otros, pero nuestro cerebro necesita interactuar con otros. Necesitamos, tenemos neuronas especialmente desarrolladas para eso, necesitamos de la compañía de otros para sentirnos más en bienestar, para sentirnos más confiados, para sentirnos más impulsados. Saben, aquellos que, por ejemplo, hacen ejercicio, pero les resulta mucho más fácil cuando alguien los acompaña, ¿no? Porque la vinculación de alguna manera energiza, da confianza. Y otro aspecto, vos me dices, Carito, cualquier cosita, y otro aspecto es la equidad. Cuando nosotros sentimos que de alguna manera no estamos en las mismas condiciones que los otros, ¿bien? Algo que le puede pasar también a nuestro equipo es que sienta que tiene algunas consideraciones especiales en su realidad, porque hoy les toca su realidad de trabajo en su hogar, que no son la misma que quizás tenga un colega y se le pide lo mismo, ¿bien? Solamente por traerlo, ¿no? Entonces, la equidad, ni hablar, o muchas veces hasta se estresa y está muy atento a esto por si alguien siente que rompe el confinamiento o no respeta alguna norma. La equidad es algo que permanentemente está siendo como un estresor. Entonces, estos 5 aspectos, que son aspectos, recuerden, que están como muy latentes para que nosotros o trabajemos desde lo creativo, desde la confianza, desde la motivación, o que trabajemos más desde el estrés, ¿bien? Desde el miedo, desde la tensión. Esto está sucediendo y de alguna manera configura lo que nosotros tenemos que afrontar en nuestro liderazgo. Voy a avanzar un poquito, si no hay inquietudes. Y voy a detenerme acá específicamente porque ya vimos qué está sucediendo desde el punto de vista de la crisis. Ahora, vamos a ver qué está el otro condimento, porque el otro condimento es la gestión remota. O sea, por un lado está que la gente no está ahí, no está ya con un condicionamiento por un contexto, y por otro lado está el tema de que está en una gestión remota. Entonces, yo quisiera así
iniciar una votación. Ahí está, y ustedes pueden, les voy a dar como máximo un minutito, para que vayan completando dónde sienten más, dónde sienten el mayor desafío hoy ustedes, los que están con equipos remotos, ¿no? Ya pueden estar votando ahí. Fíjense que uno dice falta de visibilidad del progreso del equipo. No tengo, claro, no los veo. Una de las cosas que naturalmente pasa es que cambia el esquema, o sea, estamos en gestión remota, pero nuestro cerebro nos sigue llevando a comportamientos que no eran de gestión remota, sino eran de gestión cuando estábamos todos juntos. Esto es natural, es como que yo doy este ejemplo, como que el día de mañana ustedes el carro le pongan el volante, bien, del lado derecho. Piensen qué le va a pasar. Lo que le va a pasar es que naturalmente ustedes se van a confundir y van a querer usar la derecha para poner los cambios, bien, y digamos, inclusive van a tener, ¿por qué? Porque su cerebro está configurado y de repente hicieron ese cambio, sin ningún tipo de transición. Bueno, es natural que tenemos una forma de trabajar, un esquema de trabajar, nosotros y nuestra gente, que haga que ante un cambio tan radical y tan rápido de lo que sucede en nuestro contexto y que de repente estamos trabajando remotamente, que nos quedamos con ciertas prácticas que hacen que nos estresemos ante algunos aspectos. Entonces, y voy a compartir acá, un minutito, ahí está, voy a compartir los resultados. Ahí está, lo están viendo. Una puede ser la falta de visibilidad del progreso, no veo cómo están avanzando. Otra puede ser la dificultad para comunicarnos y colaborar. Hace poco un ejecutivo, esta semana, el lunes, me contaba la dificultad que tuvo para conectarse a una reunión, porque él no tenía, por ejemplo, el link de conexión, se había omitido de invitarlo a una reunión, y él le dice, yo me comunicaba con mi colega, y mi colega tiene un teléfono de la compañía y todo, pero no me conectaba. Bien, es como que esto es la falta de claridad en ciertos canales, la falta de acuerdo, hace que por ahí el otro no esté disponible cuando yo quiera. Los procesos de equipos no previstos, sí, los procesos de equipos no previstos para la gestión remota, esto que hablábamos, claro, fue tan rápido el ambiente, el cambio de ambiente, que es probable que no tengamos todavía como el conocimiento, la familiaridad con ciertos procesos, ciertas herramientas que pueden facilitarnos eso, ¿no? Y obstáculos para crear un sentido común. Esto de que podamos, en el medio de este contexto como de batalla, de guerra, que podamos estar unidos, que podamos tener claridad de prioridades. Bien, esos son los... Y hay otros, bien, sin duda, un 4% que hay de otros. Gracias a todos por compartir. Yo les quiero traer esto. Cuando nos encontramos ante estos desafíos, puede haber dos tendencias naturales, y ahora vamos a ver por qué, pero puede haber dos tendencias naturales en nuestro comportamiento. Uno, querer controlar. Cuando tenemos incertidumbre, queremos controlar. El control nos puede llevar a la rigidez. ¿Ok? Me encontraba hace poquito con un equipo en una organización, me pidieron acompañarlo desde hace 2 semanas por el tema de la gestión emocional, y claro, tenía un líder que, por ejemplo, se conectaba en un momento para tomar asistencia y aparecía cada rato como para ver si la gente estaba conectada o no. Quiero que piensen en esto. Es un esquema diferente, porque es un esquema que, claro, esta persona es, no, quiero controlar si están o no, porque de repente ya no los veo. ¿Estarán ahí? Bien, nos puede pasar eso. Y no es que esté ni bien ni mal, es algo que le sucede dado su incertidumbre, su inquietud. Su cerebro lo está llevando a eso. Su cerebro lo está llevando a ese comportamiento. Podemos estar en este tipo de liderazgo. Bien, nos puede pasar. O podemos pasar a otro plano, al otro extremo, que es que esto sea un caos y dejamos hacer. Hay muchos líderes que realmente se vieron sobrepasados ante estas circunstancias y es como que directamente quizás no nos conectamos con los equipos, nos conectamos una vez a la semana, nos conectamos bien y lo vamos dejando todo en nuestras manos derechas, bien. Es como dejemos, confiamos, bien. No, porque sabemos que en este contexto quizás está muy bien confiar y dejar en un contexto donde los cerebros de las personas no están tan estresadas ni están tan movilizados como por todos los condimentos que vimos, pero acá, en este momento, necesitamos algo intermedio.
Y lo que yo les quiero mostrar es, lo que está en rojo acá, el control o dejar hacer, son reacciones instintivas, emocionales, ¿bien? No reguladas y racionales, no elegidas, sino son más reacciones que acciones conscientes. Un liderazgo requiere una acción consciente. Liderar implica integrar. ¿Cómo podemos traer algo de control? Vamos a necesitar regular algo, sin duda, pero también cómo podemos tener una flexibilidad en estos momentos. Entonces, ¿cómo podemos tener una tensión que el sistema soporte? Bien. Eso requiere que nosotros hagamos dos cositas, y voy a volver a esto sobre el final, que diferenciemos, diferenciar, no son todos iguales, y conectar a la gente. Diferenciar para aprovechar, de hecho, esas diferencias y conectar. La gente hoy necesita que se sienta sus condiciones particulares y necesitan sentirse conectados con todo, con el trabajo, con los resultados, en las relaciones. Cuando logramos eso, es probable, es mucho más probable cuando entramos en este juego, que entonces, desde este liderar, podamos lograr un equipo enfocado, un equipo flexible, un equipo adaptativo, un equipo coherente, coherente con cómo toma las decisiones, energizado y estable. Saben que esto que les muestro acá no es algo, como diríamos, blando. Esto es algo que está probado inclusive desde la teoría matemática, porque habla de los sistemas complejos. Los equipos son sistemas complejos. Y la teoría de los sistemas complejos, de la complejidad, habla de esto. ¿Bien? Que entre la rigidez y el caos necesitamos buscar la integración. Y la integración se produce cuando podemos trabajar en diferenciar a nuestro equipo, y esto es tratamiento individualizado, consideración individualizada, pero podemos articular, y vamos a trabajar en esto, cómo podemos articular para que el equipo esté conectado y aproveche esa diversidad. Vamos a avanzar un poquito. Para esto yo quiero traerles, para que entendamos estas reacciones y estas tendencias condicionadas, un líder necesita ser muy consciente, muy consciente. Y necesita no solo liderar, sino antes que nada liderarse. Porque si no va a caer en estas tendencias que vimos. Recuerden, estamos ante la incertidumbre, no sabemos por dónde va a venir, ¿bien? El enemigo, no sabemos cuánto puede seguir de continuidad nuestra organización, no sabemos nuestros productos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con nuestros clientes, no sabemos si nuestra gente, qué le va a pasar en su salud, no sabemos qué le va a pasar, qué nos vamos a pasar a nosotros, o sea, tenemos como varios frentes para mirar. El cerebro, ¿qué le empieza a pasar? Necesitamos mirar qué le puede pasar al cerebro. Y acá quiero traerles, este como un cerebro, una imagen de un cerebro, y quiero traerles algo que ustedes habrán escuchado, es, el cerebro es uno solo, es sistémico, pero sí, como todo sistema, tiene partes que los componen y que se interrelacionan. Entonces quiero traerle algo que habrán escuchado, esa teoría de los tres cerebros, hay otra que habla de una teoría más integral, pero esta teoría de los tres cerebros, que básicamente habla de partes que se fueron conformando evolutivamente se fueron conformando en nuestro cerebro e integrándose. Trabajan juntas, pero quiero traerles cuáles son las consideraciones que tiene cada una. Una, que es el reptiliano o el tronco encefálico, ¿bien? Tiene más de 500 millones de años de evolución. Con esto quiero decirle, es un sistema que está muy enraizado en nuestro organismo, en nuestra biología. Tiene mucho, nuestros genes tienen mucha evolución en el reptiliano. 500 millones de años de evolución. Hay otro que también lo habrán escuchado, que es el límbico, que es como la parte más central del cerebro, ahí en el centro, que tiene más de 300 millones de años de evolución. Quiero simplemente para que ustedes consideren esto, cómo esto impacta en, en nuestras tendencias naturales. Y tenemos la neocorteza, que es la que nos hace humanos, compartimos con otras especies que también tienen corteza, pero la neocorteza nuestra es bastante particular y vamos a ver por qué, que es esta parte más rugosa, con lóbulos, que es que ustedes ven en las representaciones del cerebro. Fíjense que tiene solamente 100.000 años de evolución. Esto configura que haya un sistema rápido y un sistema lento.
¿Cuál creen que son los rápidos? Rápidos, claro, el reptiliano y el límbico. Ahora vamos a ver por qué. Primero, tienen tantos años de evolución que tienen una rapidez, y vamos a ver por qué tienen esa rapidez, mientras que la neocorteza es un sistema más lento, requerimos más tiempo ahí para que se active. ¿Cuál es la función de cada uno? La función del reptiliano, que tengo que decirle que al ser el más rápido, es el que primero recibe la información del contexto, y no solo la información del contexto tal y por cómo está sucediendo en el contexto, sino por la manera en que nuestro mundo interno capta ese mundo externo. Y ahí tiene que ver nuestras experiencias, ¿bien? Y todo lo que hayamos vivido. El reptiliano controla la energía del cuerpo, tiene que ver mucho con el actuar. Es el que está permitiendo que ustedes, por ejemplo, respiren, ¿bien? Sin preocuparse por eso. Y está encargado no solo de recibir señales del cuerpo, sino de enviar señales al cuerpo. ¿Para qué? Para ayudarnos a sobrevivir. Si hay algo imprevisto que sucede, por ejemplo, y que no suceda, pero supongamos simplemente para este ejercicio, hay un temblor muy fuerte, que ustedes estén preparados para correr, ¿bien? Entonces activa el cuerpo de una manera que ustedes pueden hacer cosas que naturalmente no harían si están en estado de reposo, ¿bien? Entonces hay unos sistemas motivacionales básicos, hay unos sensores ahí muy importantes. Por ejemplo, un sensor que está en el reptiliano tiene que ver con el cuidado del territorio. Quiero traerles esto. Piensen ustedes qué les pasa cuando ustedes llegaban a su hogar, ahora están en su hogar, ¿no? Pero llegaban a su hogar, o al menos muchos, y alguien estaba ocupando su sillón, ¿bien? O alguien estaba ocupando su silla. Bien, esto que dice somos bastante territoriales. Hay un sensor, solamente para darles un ejemplo en el reptiliano, que hace que cuando nosotros sentimos eso, nos aparece la ira, una ira, pero es microsegundos, ¿bien? Milisegundos. Aparece una ira que hace que todo nuestro cuerpo se active de una manera que si no tenemos la capacidad de regularlo, podemos reaccionar de una manera quizás desmesurada. ¿Bien? Hay varios sensores ahí en el reptiliano preparados para llevarnos a la actuación y de hecho les diría que tanto el reptiliano como el límbico tienen que ver con nuestros hábitos, muchísimo que ver con nuestros hábitos, no son conscientes. El piloto automático tiene mucho que ver con, eh, con esta parte del cerebro. Hay otra parte, que es el límbico, que se encarga más de evaluar, de valorar, está evaluando permanentemente lo que sucede. Lo que sucede, ¿es bueno o es malo? ¿Tiene una valencia positiva o negativa? ¿Bien? O sea, el límbico es fundamentalmente el que nos permite relacionarnos. Nos relaciona con el entorno y nos lleva al convivir. ¿Bien? Vayan pensando cómo el reptiliano y el límbico están deactivados en contextos como el que sucede, ¿no? Y por último, aparece la neocorteza, que es la encargada del razonamiento y la reflexión. Es la encargada de idear, es la encargada de simular, es la encargada de predecir. Piensa sobre el futuro y el pasado. Eso nos distingue de todos los demás seres, ¿no? Pensamos sobre el futuro, pensamos sobre el pasado, los relacionamos. A veces creamos un futuro diferente del pasado, pero tenemos esta capacidad, ¿no? Es la que también nos hace pensar quizás en las peores catástrofes, o nos hace pensar también en un mundo diferente, ¿ok? Por supuesto que cuando sucede un hecho como el que sucede, piensen, se activa el reptiliano, se activa el límbico a continuación, se activan los dos, se reactivan, y por último va la neocorteza. Entonces puede pasar que algo que sucedió me genera una emoción y eso me genera una conversación o me genera un pensamiento interno que refuerza la emoción y puedo quedarme ahí, ¿bien? O puedo también quizás, y vamos a ver, a partir de cambiar mi pensamiento, cambiar la emoción y cambiar mi predisposición a la acción. Sí, podemos ir de abajo hacia arriba, es mucho más rápido. La información entra por el reptiliano y es mucho más rápido si los sensores se activan a que nosotros reaccionemos, a que regulemos y hagamos una reacción consciente. Para hacer eso necesitamos liderarnos.
Y para eso aparece un componente en nuestro cerebro que es clave, que no lo tienen otros seres conocidos, que es la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal es donde radica nuestro líder interno. ¿Por qué? Y es al que le tenemos que prestar mucha atención hoy como líderes. Porque el líder interno, fíjense, todas las funciones que tienen. Una es dónde vamos a poner foco. Podemos regular dónde poner foco. Ustedes en este momento, por ejemplo, pueden enfocar su atención dónde está su lengua. ¿Bien? Si está apoyada, si está en el aire, si está apoyada en su paladar, si está empujando en sus dientes. Ustedes pueden dirigir esa atención. Vamos a ver que de acuerdo a dónde enfoquemos la atención, y esto es muy importante en contextos como esto, y va a estar nuestra motivación y va a estar nuestra acción, sin duda. Y sobre todo porque el enfoque atencional, si nosotros podemos empezar a prestarle atención a lo que nos pasa, o a los detonantes de lo que nos pasa, podemos empezar a regularnos. Fíjense de todo lo que se encarga esta parte del cerebro, de la regulación corporal, por ejemplo, y muchos de ustedes lo pueden estar haciendo en este momento y es un buen momento para hacerlo porque de hecho es un entrenamiento muy importante para el cerebro, la meditación. Por ejemplo, cuando ustedes eligen respirar conscientemente, ¿bien? Ahí están haciendo una regulación corporal. La capacidad de comunicarme en sintonía con el otro, ¿bien? Poder entrar en el ritmo del otro, que es tan importante para generar confianza, para generar conexión emocional. El equilibrio emocional, regularme. Puedo estar con miedo, pero a pesar de estar con miedo, estar motivado, estar conectado, estar trabajando. La flexibilidad de respuesta, mi capacidad para no estar rígido. La modulación de mi miedo, la empatía. El autoconocerme, el saberme que no es el momento para tener cierta conversación, para afrontar cierto tema. La conciencia moral, entender que lo que estoy haciendo puede tener un impacto. Y la intuición. Fíjense todo lo importante que hay en esta parte del cerebro y es algo a lo que necesitamos empezar a prestarle atención y trabajo y consideración, porque sin duda, si no, nuestros instintos en contextos como esto van a hacer que no podamos estar en nuestro centro para acompañar a cerebros que sabemos que están movilizados. Bien, entonces, ¿en qué consiste esto? El arte de liderarse. Fíjense, acá hay como un escáner cerebral, ¿no? Que muestra, lo rojo es como la información que va de abajo hacia arriba, recuerden, del reptil y del emocional a la neocorteza. ¿Bien? Cuando va de abajo hacia arriba es posible que la emoción nos gane y de repente ya empecemos a pensar por qué me dijo eso, ¿bien? Y nos enojemos cada vez más con alguien que nos dijo algo. Y por otro lado está lo azul, que es como la información que viene de abajo hacia arriba, y es decir, ok, hay que considerar que me puede haber dicho eso porque está enojado, porque tiene algún problema, y eso ya me permite regularme porque no es conmigo. Bien, ok. Fíjense que son dos movimientos diferentes. Bueno, yo puedo tener como líder, a partir de un trabajo que necesito hacer conmigo mismo, de preparación, antes de entrar en conexión con mi equipo, para regular mi comportamiento. Primero, de abajo hacia arriba. ¿Qué voy a decirme? ¿Cómo voy a prepararme? ¿Bien? ¿Para qué? Para regular mi comportamiento, para estar menos reactivo ante los imprevistos que van a suceder. Pero por otro lado, tengo que también abrir mi escucha, ¿bien? Abrir mi consideración, mi conexión con el otro, que es darme la oportunidad de escuchar al otro, de entender, de flexibilizar mi comportamiento, porque recuerden que una de las cosas que vamos a necesitar es diferenciar una consideración individualizada en los equipos y una conexión. Bien, vamos a avanzar un poquito, esto en cuanto al liderazgo. Ahora, vamos a verlo a esto desde el punto de vista de los equipos ahora. ¿Cómo, ya considerando el liderazgo en mí mismo, para poder intervenir en los equipos, qué necesito trabajar en los equipos? Primero vamos con la diferenciación. Una de las cosas que necesito, voy a traerles acá un modelo, que es una simplificación, pero que es muy potente para poder empezar a considerar las diferencias que tengo de perfiles, de modelos mentales, de tendencias en mi equipo. ¿Bien? Y para eso necesito entender este modelito. Es un modelo para entender
los patrones de comportamiento. Esto, como ven acá ustedes, es un cerebro tomado de arriba, que podemos como dividirlo en dos partes. Si lo dividimos de manera vertical, bien, tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y si lo cortamos en el medio, horizontal, tenemos la parte frontal y la parte basal o occipital, ¿bien? La parte posterior. Bien. Eh, el cerebro, la verdad que es sistémico, lo que les decía, y todo está ahí interconectado. Entonces, esto por eso digo que es solo un modelo para entender comportamiento y simplificado para entender que sí hay como partes del cerebro que se conectan de cierta manera, ¿bien? Que hace que este modelito pueda de alguna manera ejemplificar y ayudarnos a entender qué es lo que hace que nos diferenciemos de otras personas. Porque ese entendimiento nos va a permitir tener la compasión en la construcción de resultados con otros y no la rigidez de decir, si no es como yo, bien, está mal y no puedo, sin duda, colaborar o integrarme con esa persona. Entonces, voy a contarles rápidamente, para los que no conocen, cuáles son las tendencias que tiene cada uno. Primero, vuelvo a decir, todos tenemos todos, pero alguno de nosotros tiene alguna dominancia. Cuando digo alguna dominancia, digo, tiene una tendencia natural, y esto sí sucede, una tendencia natural hacia cualquiera de estos cuatro. Y les pido que los que no lo conozcan lo escuchen con atención, los que los conocen lo vuelvan a escuchar, para que en un segundito se evalúen ustedes. ¿Bien? El frontal izquierdo, ¿bien? Que en este modelo está en amarillo. Fíjense, es alguien que necesita concreción, necesita claridad, necesita criterio. ¿Por qué estamos haciendo esto? Necesita que seamos concisos, no les gusta, decimos en Argentina, que demos muchas vueltas, concisos, que me cuentes bien lo que hay que contarme, y de hecho, ahí dice dominante, pueden tener cierta rigidez, decía, a mí no me vengas con, bien, ¿ok? Fíjense, muy racional, lógico, análisis, concreto, dame número, dame claridad, decime para dónde vamos, haceme la corta, decimos en Argentina. Bien, ese es frontal izquierdo, ¿ok? Vamos con el frontal derecho. El frontal derecho es alguien que ya tiene más flexibilidad. Por ejemplo, es simultáneo, puede estar en varias cosas al mismo tiempo, no es multitasking, porque va y viene, es creativo, le gusta la creatividad, es espacial, holístico, tiene como esta mirada holística, ¿sí? Es abierto, flexible, intuitivo. Respecto de las soluciones, es como que ve algo y me parece que debe ser por acá. Tiene como rápidamente esa creatividad para resolver. ¿Bien? Por otro lado, está el basal izquierdo, que es alguien más organizado, ordenado, ¿bien? Eh, conservador, le gusta el paso a paso, le gusta la estructura, ¿bien? Cuida mucho la calidad. Entonces, piensen que, ya están viendo, este cuida calidad, este cuida innovación. Hay ahí como un choque. Y por último, el al derecho, el empático, que es alguien que le gusta más la conexión, la interacción, el consenso, la confianza, considera que las relaciones son claves. Bien, fíjese que este también puede de alguna manera chocar con el otro. Rápidamente, así ustedes vamos viendo que yo voy a iniciar la votación y que se vayan identificando. ¿Cuál es el que tienen más preferente, ¿no? ¿Cuál es el que tiene más preferente? Vayan identificándose ustedes, pero básicamente yo lo que les quiero mostrar es que, de acuerdo a la dominancia que tengamos, y piensen que en su equipo, seguramente, esto lo analizamos con equipos y hay equipos que también, los equipos también tienen una tendencia natural o una dominancia, bien, de la confluencia de todos los cerebros, pero en su equipo hay diversidad. Entonces, en su equipo hay de las 4 dominancias. Y al haber de las 4 dominancias, hay expectativas diferentes sobre cómo relacionarse con esta realidad.
hay expectativas diferentes sobre lo que esperan del líder. Y esto es lo que tenemos que considerar. ¿Bien? Muy bien, están votando. Bien, muy bien. Ok, voy a finalizarla ahí. Les pido disculpas por una cuestión de tiempo. Miren cómo dio. Ok, entonces acá, basal izquierdo, organizado. Bien. Eh, Esto puede haber sido bueno y puede haber sido malo en un contexto como el actual, porque, claro, tuvieron que reorganizar todo. ¿Mm? Pero también es verdad que es probable que sean más de la autogestión y por lo tanto puedan manejar mejor su agenda en casa, mientras que lo que no tiene esta característica pueden sufrir de esa disciplina que tienen que generarse ahora y pueden empezar a no tener límites entre la relación familiar y el trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense, acá hay menos, por ejemplo, más del frontal derecho. Bueno, entonces fíjense, hay más izquierdo. Esto puede pasar. Entonces hay gente que es más de la claridad, bueno, sufriendo, porque hoy la claridad no la tenemos y tenemos que repensarla. Y fíjense, necesitamos más creatividad hoy, ¿bien? Y necesitamos más conexión emocional hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos que el cerebro de la gente vuelva a sentirse en confianza, vuelva a sentirse seguro. Las relaciones dan esa seguridad que no puede dar el contexto. Y esto es importante entenderlo. Gracias por participar en esa encuesta. Voy a avanzar un poquito. Entonces, dado esto, el tema es que los pilares del liderazgo remoto tienen que considerar esas expectativas de liderazgo que hay de acuerdo a cada dominancia. Entonces, lo primero, lo primero es un líder en este contexto, en el liderazgo remoto, necesita dar certidumbre. Esto de dar certidumbre es claridad de objetivos, permanentemente. Le diría que en esto es un liderazgo más directivo, es un liderazgo de batalla. No hay tiempo para consensuar, no hay tiempo para reunirnos, para hacer talleres y pensar. No, necesitamos dar claridad en los objetivos, claridad en las tareas y roles. No quiere decir que no podamos escuchar y corregir, pero necesitamos, piensen, lo que tienen por ahí, la posibilidad de haber visto películas de guerra, ¿qué pasa? Necesitamos mucha claridad, la gente necesita que le demos claridad. Bien, ¿qué vamos a priorizar? ¿Qué proyectos fueron muy importantes, pero en este momento necesitamos pararlos? ¿Qué proyectos necesitamos de repente incluir en la agenda? ¿Qué necesitamos agilizar? ¿Qué necesitamos frenar? Tenemos que ser muy claros en las condiciones de satisfacción. ¿Cómo queremos lo que queremos? Muy claro. Y el tema es que la claridad hoy requiere articular mucho más el mensaje, porque estos canales pierden de cierta riqueza que tiene lo son muy buenos estos canales, pero necesitamos entender que el cerebro todavía no está adaptado, sobre todo si el paso fue hace muy poco, y podemos a veces, por ejemplo, conectarnos sin cámara y no prestarle atención a todo lo que le prestamos atención en un presencial. ¿Bien? Y necesitamos sobre todo tener certidumbre sobre qué está haciendo el resto del equipo. ¿Bien? ¿Quién está trabajando conmigo? ¿Cómo vamos a coordinar? O sea, mucha certidumbre. Otro aspecto que necesitamos cuidar es em, que la gente tenga confianza, confianza, ¿para qué? Que esté conectada con el propósito, que esté conectada con los recursos, ¿bien? Eh, Necesitamos como propiciar espacios para que la gente pueda, ahí sí, participar, ver que cuente y que sea un aprendizaje para todos, qué está funcionando, qué no está funcionando, ¿bien? Que podamos darnos feed forward, porque eso es lo que va dando confianza, el entender que estamos haciendo este camino juntos y que estamos aprendiendo juntos y que todos estamos conectados con el propósito de salir juntos de acá. Entonces, ese es otro aspecto importante. Por otro lado, cuidar mucho la conectividad. Es un momento donde la consideración individualizada, les dije, es muy importante, entonces se requiere acordar canales y modos de comunicación. ¿Para qué vamos a usar un canal? ¿Para qué vamos a usar otro? ¿Qué canales vamos a usar? Bien. Disminuir las interacciones. O sea, también dejar de enviar muchísimos comunicados, porque piense que el cerebro está saturado, porque en esto
de que la certidumbre le sucede a la gente, va en búsqueda de información, entonces está mirando un montón de cosas. Nosotros necesitamos tratar de bajar ese nivel de sobreinformación, pero sí necesitamos tener mucha información de valor. Entonces, disminuir las distracciones con mucha información que no es de valor y eficientizar los contactos en, vamos a concentrarnos, y de hecho lo vamos a ver enseguidita, de reuniones concretas con ciertos temas, con ciertos entregables, ¿bien? Espacios más cortos y más seguidos, y no reuniones largas, ¿bien? Y por último, algunos criterios. Es muy importante dar criterios cuando estamos en el remoto, ¿no? Acuerdo de buenas prácticas que estructuren el trabajo virtual. ¿Cómo vas a trabajar? Buenas prácticas que hagan que la persona no termine agobiada. Una de las cosas que sucede en estos contextos de crisis y remoto es que la gente, por cuidar su estatus, trabaja más. Y esto de trabajar más quiere decir que, y es algo con lo que me estoy encontrando mucho en los equipos, que trabajan sin horario. Ok, eso puede parecer bueno en el corto plazo, pero no es bueno en el mediano plazo. Esto no sabemos cómo se va a extender y eso puede de alguna manera generar un impacto muy grande después. Entonces necesitamos ayudarla a que la gente tenga una estructura, un criterio para el trabajo, que gestione sus límites de capacidad, que gestione prácticas, que haya como reporte de promesas, que todos podamos tener como un criterio para saber si lo que nos hemos comprometido se va cumpliendo o no. Que nos criterios que nos permitan regularnos como equipo, regularnos, que siga esa regulación como equipo para sostener el rendimiento. Esto yo lo traigo al final con algunas buenas prácticas, como para cerrar en estos minutos que nos quedan, y es la certidumbre que requiere que tengamos, por ejemplo, un esquema de reuniones. Em, Hay muy buenas prácticas. Básicamente lo que estuve viendo estuve trabajando con equipos y les cuento algunas, tiene que haber espacios, tiene que haber espacios, por ejemplo, para decisión. Ni hablar que hay que tomar ciertas decisiones que son importantes. Entonces, por supuesto, es importante saber en ese esquema de reuniones quién va a participar y no que estemos todos en las reuniones, pero tiene que haber un líder, tiene que reunirse con sus líderes, ¿bien? O con su equipo, 2 o 3 veces a la semana para tomar reuniones de decisiones. Es necesario, por lo menos una vez a la semana, una reunión de mediano plazo. Bien, a ver, ¿cómo vamos a ir diseñando nuestro futuro? Y es necesario una reunión de pulso, una reunión de termómetro todos los días, cortitas, para ver qué sabemos, qué no sabemos, cómo vamos, qué cosas están fallando, qué tenemos que acortar, ¿no? Entonces, perdón, acordar para mejorar. En confianzas, hace falta una reunión de coordinación y significación, hace falta. Em, con esto, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, las reuniones de certidumbre tienen que dejar espacios para las reuniones de confianza. O sea, no podemos estar siempre, por eso digo, tienen que ser muy cortitas y espaciadas, pero tiene que haber espacio para que la persona, y ahí hay muy buenos recursos que nos ayudan a eso, el Jamboard, por ejemplo, gratuito de Google, por citar algunos, pero hay muy buenos recursos que nos permiten hacer una reunión de coordinación donde estoy con un tablero, donde todos pueden escribir, con post-it virtuales, y podemos juntos acordar algunos aspectos sobre los cuales necesitamos coordinar. Necesitamos hacer coaching individual. Cuando digo coaching individual acá es conectarnos con todos individualmente. El líder tiene que tener espacio para tener reuniones, 10, 15 minutos con cada persona del equipo. ¿Cómo está? ¿Qué está necesitando? Bien, esta consideración individualizada hoy es muy importante. Y hacer acuerdos, entender que hay situaciones emocionales, familiares, por las que están atravesando. De hecho, muchas veces saben esto de que los dos cónyuges trabajan, o hay chicos por cuidar, o hay gente grande por cuidar, que antes estaba cuidada por otras personas que hoy no pueden estar. Entonces necesitamos hacer acuerdos que consideren esas situaciones. La conectividad, lo que hablaba, canales por tema. Por ahí, por ejemplo, el tema del email no debería ser para algo urgente, pero hay muchas, digamos, herramientas que pueden de alguna manera ayudarnos a que podamos tener definidos algunos canales y empecemos a construir dentro de la organización canales que permitan que nosotros podamos organizar y ordenar la conectividad, ¿no? Hay una, hay una, eh, ahora hay muchas
muchas herramientas. No sé si la conocen Slack. Slack es una herramienta que sin duda puede ayudar a organizar las conexiones. Por ejemplo, hay otras, lo estoy dando solo como un ejemplo, ¿no? Que permite ordenar eso. Entonces vamos a estar todos conectados por ahí, todos en la organización, pero va a haber canales y grupos donde vamos a ver ciertos temas. Y también eso puede facilitar algo que es muy importante, que es la socialización, que ahí lo pongo. Herramientas colaborativas, es muy importante herramientas colaborativas. Hay muchas, como Mural, hay muchas que realmente se las puede usar en un nivel gratuito, y si no hay que hacer como una mínima inversión, pero que ayuda a que la conectividad, la construcción conjunta esté, y hoy los equipos remotos necesitan eso. Coffee Breaks, esto es una buena práctica, lo estoy acompañando a algunos equipos a que la hagan, es que haya espacios para que se conecten para tomar un café juntos, 10, 15 minutos. Pueden ser en parejas, pueden ser a tres, pueden ser en grupos, pero que propiciar esos espacios, que esos espacios estén. Grupos de discusión, estos grupos de discusión no necesariamente que sean, lo que acabo de decir puede ser por una herramienta de comunicación, ¿no? Vieron bastante de esto, creo, en la conferencia anterior. Y algunos criterios, es importante establecer como algunos horarios donde vamos a estar disponibles todos, y horarios en los que no va a haber ciertas disposiciones de urgencias. Esto parece algo como obvio, pero me estoy encontrando con muchas dificultades en esto en los equipos, y las personas terminan bastante agobiadas y desmotivadas por este tema. Transparencia del flujo de trabajo, otra vez, necesitamos herramientas para eso. Hay muchas herramientas. Después, si los que quieran me consultan y les puedo contar algunas gratuitas, otras con un mínimo costo, que permiten que tengamos una transparencia para saber qué está hecho, qué está en proceso, qué está pendiente, ¿bien? Y un ambiente de home office. Es muy importante que el líder se haga cargo de coordinar con cada uno de sus integrantes de su equipo para ver cómo está organizando su trabajo en casa. Necesitamos hacerle coaching y acompañarlo en eso. ¿Cómo está? ¿Dónde trabaja? Que no tenga interrupciones permanentes, ¿bien? Porque eso está generando un riesgo en la productividad de todos. Entonces, cómo puedo ayudarlo a ordenar eso? Inclusive quizás como organización podamos ayudarle a ordenar eso, porque no estamos viendo en el ambiente en el que está trabajando, y ese ambiente de alguna manera configura su ambiente interno y de hecho impacta directamente en la motivación. Voy a dejar ahí, estamos justo en tiempo, y me encantaría que, bueno, haya algunas preguntas o inquietudes. Yo quise de alguna manera traerles como cuatro aspectos en los que, pilares, digo yo, en los que tiene que enfocarse un liderazgo en tiempo de crisis, de equipos que de un día para el otro, y lo digo así entre comillas, tuvieron que pasar a un contexto remoto, y algunas buenas prácticas que fui acompañando equipos que vi que son muy buenas prácticas que implementaron equipos y que ayudé a implementar, como para que la motivación, la conexión y sobre todo el aprovechamiento de la diversidad sea algo que potencie el trabajo de los equipos remotos, ¿no? Caro, Bueno, Héctor, muchas gracias. Si quieres, dejas los datos de contacto por si nos... sí, vamos ahí. Entonces, si necesitan contactarnos, contactar a Héctor con inquietudes, aquí está nuestro correo electrónico, la página web, número de celular. Te voy a leer tenemos varias preguntas, vamos a tratar de resolver las que se puedan para no extendernos a más de las I-10, que es la promesa que habíamos hecho. Dale. Pregunta Daniel Sánchez Restrepo. Buenos días. ¿Qué hace que los equipos que funcionan bien, producto de un liderazgo efectivo en lo físico, Mm, cambien su actuación o decidan comportarse diferente en un escenario virtual de teletrabajo o home office? ¿Acaso el liderazgo requiere una vigilancia o es un tema de convicción en el líder? bien. Bueno, Daniel, gracias por la pregunta. Veo que quizás no sé cuándo la hizo la pregunta, y es posible que algo de esto hayamos visto ya. Em, lo que cambia, Daniel, es que principalmente te diría el cerebro de las personas se ve impactado por lo que te decía hace rato, ¿no? Em, Primero, ya no tengo la visibilidad que tengo antes, ¿te acuerdas que hablaba? Entonces, es probable,
recuerda, porque necesitamos ver cada una de las personas, es probable que a alguno le cueste mucho la disciplina de autogestionarse. Estoy hablando de que le falta, por ejemplo, bien, voy a volver acá, le falta, por ejemplo, una dimensión que tiene que ver con el ser organizado, bien, el ser estructurado, necesita claridad. Hay gente que trabaja mejor cuando trabaja con otros, y acá está el basal derecho, el empático. Entonces hay gente que me contó esto, o sea, Héctor, yo antes me gustaba, me hacía bien, me conectaba con la energía, con ir a tomar un café, con volver, con el que trabajar el de al lado, o sea, la gente, y me toca hablar con muchos realmente que me dicen, antes pedíamos home office y ahora nos damos cuenta de algunas cositas que no consideramos. Recuerden, el tema, Daniel, de que haya pasado tan rápido, si es que es el caso, ¿no? Porque es distinto cuando el home office es planificado. Es distinto porque me tocó acompañar a las organizaciones, porque en ese caso hay resistencias que pueden ir gestionándose con tiempo y haciendo que la implementación del home office empiece a generar todo un proceso de cambio administrado que realmente, mm, yo te diría, tengo muchos casos donde el rendimiento no se ve afectado, inclusive se ve mejorado. El tema acá es que se cambiaron las condiciones, bien, se cambiaron las condiciones, pero quizás no cambiamos la manera de trabajar. Entonces, lo que espero haberles compartido en este espacio es que el líder necesita empezar a prestarle atención a otras cosas, necesita empezar a tener reuniones de otra manera, necesita empezar a tener una interacción de otra manera. Por ejemplo, la manera en que articulo los objetivos, en que planifico, en que transmito los objetivos, es diferente. La manera en que coordino debe ser un poco diferente a la que es cuando es presencial. ¿Bien? No sé si ahí, Daniel, si no, Gracias. Nos pregunta Carolina Alba Briñez. El cambio fue muy rápido y la falta de tecnología y de disposición de la gente a trabajar de esta manera genera mucha ira y mucho estrés. ¿Cómo manejarlo? totalmente, totalmente de acuerdo con lo que le acababa de decir. Miren, una de las cosas que necesitamos hacer, por eso yo se los traía, es lo primero que tenemos que estar muy, pero realmente muy buena, estar muy centrados somos los líderes. Claro, acá vamos a entrar en otro estrés para el cerebro, porque lo vamos a poner a trabajar con herramientas nuevas. Pero este juego requiere herramientas diferentes a las que trabajábamos antes. Entonces, y esto también complementa lo que le decía recién a Daniel. No podemos pretender hacer un trabajo remoto, que es un juego diferente, con las mismas reglas del trabajo presencial. Necesitamos tener otras herramientas y otro tipo de interacciones. Entonces, claro, sí, una de las cosas que tuvimos que hacer es investigar, explorar varias herramientas y empezar a trabajar con los equipos en esas herramientas. Hay algunas muy simples, y realmente cada vez hay más avance en eso. Y necesitamos que esas aplicaciones, vamos a tener que invertir como líder algunos minutos, sin duda, en una reunión inicial para que se familiaricen, para hacer una introducción a la herramienta. Inclusive nos vamos a sorprender que quizás esa herramienta puedan venir de algún colaborador, porque no, pasa y mucho, y que él enseñe algo que no dije y que es muy bueno, que en estas reuniones no siempre la dirige el líder, sino que también haya como que de vez en cuando la coordine otra persona y el líder esté ahí. Entonces, en esto igual, hay que invertir tiempo, primero, en explorar nuevas herramientas, en traerlas, en ponerlas sobre la mesa para articular mejor la coordinación, invertir un poquito en formación en las reuniones, en tener paciencia hasta que la gente se vaya familiarizando, pero yo les diría, en equipos remotos no hay opción de no trabajar con herramientas que integren las ideas, la significancia, la coordinación, que todos podamos ver ahí, que todos podamos participar ahí, que todos podamos poner mano ahí. Eso integra un equipo. Gracias, Héctor. Nos pregunta Carlos Edwin Infante, ¿estos enfoques de los tres cerebros y liderazgo pueden tener un efecto diferente de acuerdo a cada cultura o puede hablarse Hmm, universal? qué buena pregunta. Es universal, de hecho,
sobre la cultura empieza a influir mucho, mucho. De hecho, hay una parte del cerebro, tiene que ver con la corteza prefrontal, pero la órbita frontal, es donde manejamos el tema de valores, ¿no? Por ejemplo, que es mucho cultural. Y nuestra memoria, sin duda, ¿no? Entonces, la cultura se influye, la cultura también viene en los genes, hay algo epigenético ahí. Em, sí hay como tonalidades, y está muy bien, hay tonalidades, hay de hecho modelos culturales que están basados en el estudio, hay estudios muy buenos sobre las diferentes culturas de los países, uno es Hofstede, que te permite ver como si hay tendencias diferentes, pero la verdad que eso te diría yo en lo que es regulación, en lo que es neocorteza, pero el instinto que tiene una parte del cerebro que es como esta parte reptiliana y la emoción em, que de alguna manera nos lleva a ciertas acciones, es como algo natural de todos los seres. Lo que sí puede pasar es que em, una nación, por decir, o un tipo de cultura, de alguna manera tenga ciertos disparadores que otra cultura no. ¿Bien? Y ahí tiene que ver con las costumbres, con los hábitos. O sea, que me enojen cosas que en otros lugares no me enojen. ¿Bien? Que tenga ciertos criterios culturales que haga que los disparadores de la emoción o del riesgo de muerte, este simbólico, que tiene, que se le produce al ser humano, no sea la misma, ¿no? Pero en la parte biológica somos iguales. Gracias, Héctor. Me pregunta Carlos Arturo Bustamante, ¿qué limitaciones y riesgos hay en ser basal izquierdo? Primero, no todos somos o vas al izquierdo o vas al derecho, no, todos tenemos de todo. Quiero traerle esto es una simplificación, todos tenemos de todo, pero sí tenemos una tendencia. Entonces, si no tenemos la conciencia, y algunos podemos tener una tendencia más fuerte que otros, hay diferentes niveles. Entonces, yo puedo ser un basal izquierdo con una intensidad del 90%, con una intensidad del 100, una intensidad del 70, una intensidad del 100. Entonces, puedo tener como mucho más estructura, orden. Un basal izquierdo, por ejemplo, quiere todo planificado, quiere todo ordenado. Imagínense un closet de una persona así, extremada en esto, ¿no? Es todo orden, todo claridad, si hago vacaciones, si hago esto. Entonces, el basal izquierdo, sin duda, que puede haber, le cambió la rutina y se puede haber estresado muchísimo, pero vuelve a configurar una rutina, porque necesita de eso, ¿no? Entonces, todas las dominancias tienen aspectos muy buenos y tienen aspectos que si no cuidan desde la conciencia, los puede llevar a una rigidez. Entonces, el riesgo de un basal izquierdo es la rigidez. ¿Bien? La rigidez de, por ejemplo, eh, no querer que se me cambien las cosas. Piensen que hay muchos integrantes de su equipo que a ustedes le están cambiando los proyectos, le están cambiando la priorización, le están cambiando los roles. Si son basales izquierdos, están sufriendo. ¿Sí? Entonces hay que tener más contención, hay que tener más explicación, hay que darle cierto orden, porque es como que de repente ya no hago lo que hacía y ya no sé qué hacer. ¿Vieron? Es como que se sienten rápidamente, no es lo mismo que un frontal derecho que puede de alguna manera flexibilizarse mucho más rápido. ¿Ok? Entonces si hay contexto, por supuesto que el frontal derecho tendrá otras debilidades que no tiene el basal izquierdo. Y así es, ¿no? Todos, por eso necesitamos como líderes buscar el equilibrio, y lo bueno es que en un equipo se puede lograr el equilibrio. Una persona siempre va a tener una tendencia y va a tener que apoyarse en otro, pero en un equipo yo puedo, y esto es lo bueno de la integración, cómo puedo integrar esas diferencias y hacer un todo más poderoso y casi perfecto. Ahí están los equipos de alto desempeño. Gracias. Nos preguntan, ¿cómo aplica el feed forward entre distintas dominancias? Hmm. Bien, buenísimo. Muy buena pregunta. El feed forward, fíjate que impacta mucho en el cómo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy con un frontal izquierdo, es alguien que le interesa la velocidad, que sea directo, ¿se ve esto?
no le gustan las vueltas. Imagínense si empiezo a dar un contexto. Si sabes lo importante que sos para mí, y es como decimos en Argentina, yo uso mucho esto, no sé si vieron cuando van a ponerse una vacuna, que no sé si allá lo hacen, que le pasan un algodón con alcohol, como para preparar la zona, ¿no? Vieron que uno le preparan la zona, pero ese fresquito uno sabe que viene el dolor, ¿se ve esto? Entonces, por ejemplo, el frontal izquierdo le gusta que seamos directos, concretos en el feed forward. Le gusta que le demos razones, que le mostremos hechos, que le mostremos impactos. O sea, requiere una preparación, que por ejemplo en el feed forward pues tiene que ver mucho con el cómo, que es diferente en el basal derecho. En el basal derecho sí necesito prestarle atención a cómo se siente, por ejemplo, el contexto va a ser muy importante. Eh, cómo se siente, escuchar lo que él tiene para decir. No quiere decir que en el otro no, pero es darle más tiempo, por ejemplo, a todo lo que es el contexto, darle más tiempo al contarle, al contar nosotros el reconocimiento que hacemos a su interacción. Bien, necesitamos adecuarnos a esto. En el basal izquierdo necesitamos seguir como cierto protocolo, es muy importante eso, cierto orden, porque eso ya puede hacer que él de alguna manera esté perdido en la conversación. Entonces tenemos que explicarle por qué estamos haciendo esto, para qué estamos haciendo esto, dentro de qué esquema. Entonces, yo te diría que sobre todo tiene que ver con la manera en que contextualizamos ese feed forward. Gracias, Héctor. Ya para finalizar, nos están preguntando si puedes volver a nombrar las herramientas que mencionaste sobre trabajo remoto y de pronto alguna bibliografía donde puedan consultar temas a los Sí, participantes. sí, total. Vamos a enviarle bibliografía. Hay muchas herramientas. Yo le decía, una que es colaborativa, es simple y es gratuita y la pueden usar. Tiene la limitación que tengo que tener una cuenta de Gmail, es Jamboard, ¿no? Porque permite fácilmente que uno pueda escribir post-it, poner plantillas y utilizarlo, ¿no? Hay otra que es, seguramente la conocen, que es Mural. Si no la conoces, es una muy buena herramienta. Creo de hecho que es de Colombia. Mural es una muy buena herramienta. Em, voy, a voy a traerles, a ver, tengo varias acá y tengo otras abiertas. Recién les hablé de Slack. Slack es una herramienta de conectividad que me parece muy potente, es muy usada, muy usada en Silicon Valley, muy usada en organizaciones, porque permite, se acabaron los chats, se acabó el WhatsApp, ¿no? Que vieron que es como grupos de WhatsApp, todo lo podemos tener administrado dentro de la misma compañía. Los integrantes de la compañía o del equipo pueden también hacer sus propios grupos para trabajo, por proyectos. Es una herramienta realmente muy fácil de usar, integrada al celular, integrada a la PC. Es algo que es muy potente. Voy a hacerles, si quieren, puedo enviarles como hay muchas herramientas colaborativas. Les traje algunas, pero no quiero olvidarme de ninguna. Muchas herramientas que favorecen, ya vienen incluido digamos, con diagramas y con toda la metodología ágil. Algunas vienen con design thinking. Entonces, están todos los diagramas, no hay que trabajar mucho. Están todos los diagramas estructurados de cómo hacer seguimientos, de cómo hacer coordinación, de cómo establecer roles. O sea, hay diagramas, por ejemplo, para planificar como Canvas, ¿no? Para planificar nuevos proyectos. Entonces, rápidamente uno utiliza esos diagramas y son como plataformas de trabajo para la reunión y ahí uno puede empezar con la colaboración, ¿no? Así que la verdad que para encontrarse con muchas estas, yo con mucho gusto les comparto, después les hago un listadito, les comparto la que yo por ahora les conté algunas que estoy utilizando más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Ahí te voy a compartir más tarde todos los mensajes que te han dejado, felicitándote por la charla, por el conocimiento, por lo oportuna del tema pues para la situación que se está viviendo actualmente. Entonces, Bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron. Por favor, antes de retirarse, vamos a dejar la sesión abierta 5 minutos más. Antes de retirarse, les pedimos que en el formulario de preguntas y respuestas nos dejen su comentario, nos dejen su observación sobre la charla, cómo les pareció.
Si tienen alguna pregunta que no fue contestada, hubo varias que se quedaron sin contestar, pero el tiempo ya no nos permite. Sí, hay una que sí quisiera, ahí rápidamente, Carito, porque vi que preguntaron la herramienta. La herramienta, esta que yo mostré ahora, es BTCA, Messenger, ¿no? Ah, ok. Hay muchas, pero la que yo les mostré ahora está basada en un estudio que hicieron Messenger, ¿no? Así que para contar eso. Sí, quedamos, como dices, Carito, ahí están los datos de contacto, quedamos a disposición. Para mí un gran placer, gran placer. Colombia es un país que quiero mucho, tengo mi corazón allá. Y bueno, les deseo la verdad todo el ánimo y todas las fuerzas, toda la energía. Nos toca, los que somos líderes, los que gestionamos equipos, los que acompañamos equipos, nos toca una cruzada importante y creo que tenemos una responsabilidad muy grande. Así que yo les agradezco por quedarse, por tener la energía y la conciencia como para trabajar en ustedes y potenciar los resultados de los equipos. Creo que es una contribución inmensa que estamos haciendo al bienestar de la comunidad en sí, ¿no? Así que un abrazo a todos, saludos, Carito, yo Bueno, me despido, hasta vale. luego, adiós, chau, chau. Gracias.